Hola, bendiciones, bienvenidos a la clase número 4 de la materia de Corintios. Estaremos viendo los capítulos 9 y el capítulo 10 de Corintios. Hay una pequeña introducción en su separata donde dice los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Eso lo vemos en el capítulo 9, que tiene 27 versículos. Dice: el obrero debe serlo en primer lugar del Señor y nunca debe vender su ministerio al que mejor le pague o caer en el profesionalismo religioso. Aquí hay, como comúnmente se puede decir, hay mucha tela que cortar, es decir, hay muchas cosas de las cuales podemos hablar justamente en ese punto, donde las iglesias dicen que deben disponer de hermanos dedicados al servicio y a los santos a tiempo completo. Eso sería lo ideal, que toda iglesia pudiera tener un pastor dedicado a tiempo completo dentro de la iglesia. Pero en nuestros tiempos eso es muy variante, ¿verdad? Porque hay iglesias que no tienen pastores que están a tiempo completo, simple y sencillamente porque ellos trabajan o porque tienen sus negocios y pues no pueden atender al 100% de la iglesia durante una semana. Entonces lo hacen cada domingo y hay pastores también que se dedican al tiempo completo, es decir, ustedes los pueden encontrar en la iglesia, ¿verdad? La mayor cantidad de tiempo posible, o están dedicados 100% a lo que es la predicación de la palabra. Dice que de los versículos 1 al 14, ¿verdad? Comenzamos en el 9:1, donde dice: no soy de Pablo, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. En el versículo 2 del capítulo 9 también dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Pablo, ¿verdad?, le estaba diciendo ahí a la iglesia de Corinto de que él, ¿verdad?, si pasaba mucho tiempo, digamos, pasaba dedicado, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto, él tenía derecho a comer y a beber. Dice acá, en el comentario que nosotros tenemos en nuestra separata: no es nada novedoso, dice, que a un ministro se le responda en forma nada amable a cambio de su buena voluntad hacia la gente, y para realizar un servicio diligente y exitoso entre ellos. Tenía derecho a casarse como los demás apóstoles y a reclamar de las iglesias lo que fuera necesario para su esposa e hijos si los hubieran tenido, sin tener que trabajar con sus propias manos para obtenerlos. A esto se refería Pablo, es decir, ¿acaso yo no puedo casarme, verdad, y tener una esposa y saber que la iglesia, verdad, iban a poder sostenerlos? Luego dice, Pablo aquí defiende su apostolado y ministerio. En la iglesia habían algunos que decían que su apostolado no era genuino al hacer su defensa. Les recuerda que él mismo ha visto al Señor Jesús y recibió la comisión directamente de sus labios. Además, que si ellos conocen el Evangelio y son salvos, es precisamente gracias a su ministerio. ¿Recuerdan ustedes el encuentro que tuvo Pablo con Jesús? De una manera directa, ¿verdad? Un llamado directo de parte de Dios. Y dice que a los que procuran hacer el bien a nuestras almas hay que proveerles su alimentación. Pero en este caso, Pablo renunció a su derecho para no impedir su éxito por el hecho de reclamarlo. El deber de la gente es mantener a su ministro. Pueden declinar su derecho como hizo Pablo, pero transgreden un precepto de Cristo los que niegan o retienen el debido sostén. Acá se mencionan los derechos que puede tener un siervo de Dios, sobre todo el de ser mantenido por la iglesia o las iglesias donde se ministra, ¿verdad? Este es, como le digo, un tema muy polémico en algunas iglesias, donde consideran que al pastor no debe dársele una ofrenda, no debe dársele un salario, sino que al contrario, ¿verdad?, le sacan al pastor y le dicen, usted tiene que dar para la iglesia. Hay iglesias así, créanme que sí. Y pero hay iglesias que son todo lo contrario, ¿verdad?, donde se sabe que las ofrendas y los diezmos es para el sostenimiento de la iglesia, para el sostenimiento del pastor también, que está a tiempo completo. Luego de los versículos
15 al 23, ¿verdad? Si leemos el versículo 15, dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. El apóstol Pablo tenía como sumamente claro, ¿verdad?, cuál era su llamado, y su llamado era predicar y anunciar, y por eso dice, ay de mí, ¿verdad?, si yo no anuncio el evangelio. Dice, la gloria del ministro es negarse a sí mismo para servir a Cristo y salvar almas. Pero cuando el ministro renuncia a su derecho por amor del evangelio, hace más de lo que demanda su oficio y su cargo. Al predicar gratuitamente el evangelio, el apóstol demuestra que su acción está basada en principios de celo y amor, y de esa manera disfruta de mucho consuelo y esperanza en su alma. Aunque consideraba la ley ceremonial como yugo quitado por Cristo, se sometía a ella de todos modos para trabajar entre los judíos, eliminar sus prejuicios y lograr que ellos oyeran el evangelio y ganarlos para Cristo. Es decir, que Pablo, en algún momento había gente que decía, no, ¿por qué tenemos que ayudar a Pablo? Entonces Pablo le dijo, yo tengo derecho a que reciba algo de la iglesia, pero no lo voy a hacer, para eso trabajo yo. Entonces yo me voy a sostener. Eso es lo que les estaba diciendo Pablo. Y hay muchas iglesias, ¿verdad?, que de esa misma manera actúan. No reciben un salario total y completo de la iglesia porque tienen trabajo, porque no lo desean hacerlo así, ¿verdad? O simplemente, ¿verdad?, ya tienen una jubilación y reciben de alguna manera una pensión, pero muchos pastores de verdad tratan de ser lo menos gravosos para la iglesia, es decir, en cuanto a costos, dinero, que se le pueda aportar y todo lo demás, aunque como lo dice la Biblia, ellos están en todo su derecho de poder recibirlos y que como iglesia se puedan mantener. En los versículos del 24 al 27 se pasa un poquito a otro tema, pero siempre dentro de lo mismo, donde dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de manera que lo obtengáis. Pablo aquí hace una comparación, ¿verdad?, de una carrera que se pudiera tener. En el 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dice Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo estaba consciente de que su situación era sumamente importante dentro de la iglesia de Corintio, pero él sabía que no quería ser tampoco, ¿verdad?, una carga para la iglesia. Entonces, pero por eso le dice, yo también estoy en esta carrera. O sea, estaba igual que cualquiera de las otras personas que estaban dentro de la iglesia. Leemos el comentario donde dice, el apóstol se compara con los corredores y los combatientes de los juegos hípicos, bien conocidos por los corintios. Pero en la carrera cristiana todos pueden correr para ganar. Por tanto, este es el mayor aliento para perseverar en esta carrera con toda nuestra fuerza. Los que corrían en esos juegos se mantenían con una dieta, se acostumbraban a las dificultades, se ejercitaban. Los que procuraban los intereses de sus almas deben pelear con fuerza contra las lujurias carnales. Definitivamente que esa es nuestra carrera, ¿verdad? Nosotros vamos en esta carrera y sabemos que tenemos que luchar contra todo lo que está a nuestro alrededor. Dice, el santo temor de sí mismo era necesario para mantener fiel a un apóstol. ¿Cuánto más se necesita para nuestra preservación? Aprendamos de aquí la humildad y la cautela y a vigilar contra los peligros que nos rodean mientras estemos en el cuerpo. Mientras nosotros tengamos este cuerpo carnal, ¿verdad?, siempre va a existir una lucha entre el espíritu y la carne. Entonces, esta es una carrera, ¿verdad? Muchas veces en esta carrera nos gana la carne,
A veces en las carreras que tenemos nos gana el espíritu y qué bendición, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser conscientes que el Espíritu de Dios siempre está en nosotros y es el que debe de ganar en esta carrera. Luego nos vamos al capítulo 10 de Corintios, donde estamos hablando de tentaciones humanas. Del capítulo 10, los versículos del 1 al 3. Dice, Pablo echa de las experiencias históricas del pueblo de Israel, los que obedecieron a Dios y se sujetaron a su santa voluntad. Le fue bien a los que desobedecieron y a los que se rebelaron contra él, les fue muy mal, ¿verdad? Eso es parte de lo que Pablo quería hablar. Ahora, si nosotros leemos los primeros versículos del capítulo 10, los tenemos de esta manera. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y a todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Usted sabe la situación que se dio, ¿verdad? En ese momento, que no toda la gente entró a la tierra prometida. Hubo gente que se quedó por no creer. Dice el apóstol en estos versículos que acabamos de leer, expone ante los corintios el ejemplo de la nación judía de antaño para disuadirlos de la comunión con los idólatras y de la seguridad en algún camino pecaminoso. Por milagro cruzaron el Mar Rojo, donde fue ahogado el ejército egipcio que los perseguía. Pero para ellos este fue un bautismo típico. Por eso se habla que todos han sido bautizados en Moisés. Dice, el maná que los alimentaba era un tipo de Cristo crucificado, ¿verdad? Dice acá, nadie que presuma de sus grandes privilegios o de su profesión de la verdad. Ellas no aseguran la felicidad celestial. Nada de lo que nosotros somos o tenemos nos garantiza que seamos felices. El único que nos da garantía de una felicidad es nuestro Señor Jesús. Ahora, si nos vamos a ver los versículos del 6 al 14 del capítulo 10, habla un poco acerca de los deseos carnales. Veamos, si leemos el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Y habla y continúa expresando, ¿verdad?, lo que había sucedido con el pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto. Dice, los deseos carnales se fortalecen con la indulgencia, por tanto deben refrenarse en la primera aparición. Temamos los pecados de Israel si queremos evitar sus plagas. Definitivamente que Israel, ¿verdad?, cometió muchas cosas y entre ellas la idolatría. Es justo temer que a los que así tientan a Cristo son dejados por él en el poder de la serpiente antigua. Se recuerda de que a muchos, ¿verdad?, los estaban enfermos, estaban, muriendo, y se puso un altar, ¿verdad? Prácticamente era como un altar donde se había puesto una vara con una serpiente enrollada, y todo aquel que veía esa vara, ¿verdad?, con la serpiente era sano. Eso es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Dice, nada en la escritura ha sido escrito en vano, siendo sabiduría y deber nuestros aprender de ella. No podemos caer por la tentación si nos aferramos a él con fuerza. Sea que el mundo sonría o se enoje, es un enemigo, pero los creyentes seremos fortalecidos para vencerlo con todos sus terrores y seducciones. De verdad que el mundo que nos rodea tiene tantas cosas que pueden atraer a nuestra vida, y a veces pueden ser cosas insignificantes, ¿verdad? Como la tecnología, como un teléfono, nos puede alejar de nosotros leer, de nosotros orar, de nosotros buscar de Dios, ¿verdad? Dice, el temor del Señor en sus corazones será el mejor medio de seguridad. Definitivamente que así es. Si nosotros venimos y sabemos que
estamos expuestos, ¿verdad? Todo tipo de tentación. Lo mejor que podemos hacer es tenerle temor a Dios y saber que Él es el que nos sostiene. Se mencionan pecados, dice, de los cuales deben huir los creyentes. Y entre ellos tenemos idolatría, que creo que la mayoría de nosotros lo conocemos, aunque aquí dice se define como el acto de hacer una imagen para adorarle como a un Dios, amarla excesivamente a cualquier cosa de la misma forma, a la cual se le acaba dando un culto. Escape de todo aquello que roba el amor y la dedicación que debemos a nuestro Dios, ¿verdad? La idolatría es cuando ponemos algo que es tan importante para nosotros y nos olvidamos de Dios. La fornicación era tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Un uso indebido de las relaciones sexuales puede acarrear consecuencias patológicas del cuerpo y la mente. Y eso es totalmente cierto, ¿verdad? Porque hay muchos jovencitas, jóvenes en nuestros tiempos, ¿verdad? Que son atacados, por decirle, porque su condición tal vez todavía es que nunca han tenido una relación sexual con alguien. Entonces la gente, las personas, los amigos, las amigas los abruman con diciéndole, no, tú tenés que hacerlo, eso es normal, mira que... Y empieza como a atacar, ¿verdad? Todas esas partes, pero tratando de que la otra persona sea como los demás. Pero sabemos que, ¿verdad? Para todos los que están solteros se pueden guardar exclusivamente para Dios, buscar la santidad y saber que en un tiempo y momento perfecto van a poder casarse, tener un esposo y poder disfrutar, ¿verdad? A su esposo, poder disfrutar y saber que se pueden tener relaciones sexuales aprobadas por Dios, porque eso no es un pecado, ¿verdad? No es un pecado. Simple y sencillamente el mundo le ha dado otro sentido. Veamos, dice acá, otra de las cosas es la tentación. Dice, en relación con Dios es peligrosa y desaconsejable. Tentar significa instigar o inducir. Y eso es lo que hace Satanás. Vea, tentarnos, ¿verdad? Tentarnos e inducirnos hacia lo malo. La murmuración significa varias cosas en las cuales se destaca hablar entre dientes manifestando queja. También es rezongar, conversar en perjuicio de una persona ausente. También es crítica o protesta de las órdenes. Eso es la murmuración. Y yo creo que todos, de verdad que todos somos expuestos a cualquiera de estos pecados que acabamos de mencionar, pero quizás la murmuración es algo en lo que podemos caer sumamente rápido y sin darnos cuenta. Dice de los versículos 15 al 22, estamos hablando del capítulo 10, ¿verdad? Aquí está hablando Pablo, le dice en el versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participantes de aquel mismo pan. Aquí está hablando un poco acerca de la cena del Señor. Dice que unirse a la cena del Señor, según su separata, ¿verdad? Dice, no muestra una profesión de fe en Cristo crucificado y de agradecida adoración por su salvación. A los cristianos los unía esta ordenanza y la fe profesada por ella, como los granos de trigo en un pan, o como los miembros del cuerpo humano, viendo que todos están unidos a Cristo y tienen comunión con Él y unos con otros, ¿verdad? Sabemos que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y la iglesia, ¿verdad? Es la que tiene un papel sumamente importante al que nosotros debemos someternos, a Jesús, ¿verdad? Que es nuestra cabeza. Dice, el apóstol, aplica esto a comer con los idólatras. Comer el alimento como parte de un sacrificio pagano era adorar al ídolo al cual se ofrecía y confraternizar o tener comunión con este. El que come la cena del Señor es contado como partícipe del sacrificio cristiano, o como los que comían de los sacrificios judíos participaban de lo ofrendado en su altar. Los versículos del 23 al 32, y de verdad les sugiero que pueda leer estos capítulos primero y luego ir leyendo, ¿verdad?, lo que tenemos en la separata, para que nosotros podamos tener una mayor comprensión
de lo que aquí se está explicando. Si nos vamos al versículo 23, si leemos el 10:23, dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En serio que este es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, porque este me indica, ¿verdad?, que cualquier cosa yo la puedo hacer, pero no todo me conviene y no todo, o sea, va a edificar mi vida. Definitivamente que no. O sea, Dios no nos pone reglas de qué no hacer. Él nos está diciendo eso, y le dice el apóstol Pablo a la iglesia: todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nosotros tenemos que buscar cosas que edifican nuestra vida. Dice, había casos acá en los que los cristianos podían comer sin pecar lo ofrecido a los ídolos, como cuando el sacerdote a quien se le había entregado vendía la carne en el mercado como alimento corriente. Sin embargo, dice, el cristiano no debe considerar solo lo que es lícito, sino lo que es conveniente y edifica a los demás. Esto es clave, de verdad, que este versículo, si nosotros lo podemos memorizar y tenerlo, vea, como parte de nuestra vida, nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida cristiana. El cristianismo, dice, no prohíbe en absoluto los oficios corrientes de la benignidad, ni permite la conducta descortés con nadie, por más que ellos difieran de nosotros en sentimientos y costumbres religiosos. Pero esto no se aplica, dice, a las festividades religiosas, a la participación en el culto idólatra. Según este consejo, en el 10:31, que vamos a leer acá, donde dice, si pues coméis o bebéis, dice, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Verdad? Aquí está hablando un poco acerca de este punto de comer o beber, que era el caso que ya teníamos desde los capítulos anteriores, ¿verdad? Donde ellos decían que era pecado comer de lo sacrificado de los ídolos. Y estaba bien, ¿verdad? No había ningún problema. Y si eso, ¿verdad? Si que yo comiera de algo sacrificado a los ídolos era un problema para mi hermano, entonces yo no lo hacía. Y así evitaba yo que mi hermano pudiera tropezar. Luego dice, los cristianos deben cuidar que no usen su libertad, y esta es la clave, para perjudicar al prójimo o para su propio reproche. Dice, al comer y al beber y en todo lo que hagamos debemos apuntar a la gloria de Dios, a complacerle y a honrarle. Y esta es la clave de todo. Hacer todo para la gloria y la honra de Dios. Que todo lo que nosotros hagamos, que cada acción que nosotros vayamos a hacer, nos preguntemos si esa acción glorifica a Dios. Y este es el gran fin de toda la religión, dice, y nos sirve de dirección cuando no hay reglas expresas. Un espíritu piadoso, pacífico y benevolente desarmará a los más grandes enemigos. Gracias por llegar acá y les sugiero que puedan leer el capítulo 9 y el capítulo 10 de Corintios. Dios les bendiga.